Sí, ahí se está viendo. Y listo, listo. Me lo pongo en pantalla completa. Listo. Entonces, mucho gusto, me presento. Soy José Reyes, estudiante de 11º semestre de Internado 1. Y pues les voy a presentar el tema de drenajes quirúrgicos e indicaciones. Bueno, partamos de qué es un drenaje. Entendemos por drenaje, más bien los drenajes quirúrgicos, a dispositivos que nos ayuden a facilitar la salida, sea de líquido o de gas ¿o de qué? O de alguna otra secreción que pueda haber o existir en la cavidad y que queramos extraer o redireccionar. Los objetivos son tres en específico. El primero es un profiláctico que, como la palabra lo dice, nos va a ayudar a evitar la acumulación de, el- de la sustancia o del gas en cuestión. El terapéutico que nos va a ayudar a evacuar para evitar que evacuar esos fluidos, esos gases, etcétera, para evitar una complicación futura. Y como diagnóstico porque nos ayuda a monitorizar alguna posible fuga, algún punto postquirúrgico que pudo haber quedado mal suturado, que nos esté ocasionando la salida de esa secreción. Entonces, en cuanto a las indicaciones, son como tal 8, si no estoy mal, pero me voy a centrar en 5 principales. La primera es el drenaje de colecciones que ya existen o que sean potencialmente existentes. Y pues esto lo que nos quiere decir es que nos va a ayudar a facilitar la evacuación de ya sea fluidos o gas, como pus, sangre, aire, orina o algún contenido intestinal que, digamos, nos puedan llevar a una infección o a una complicación. La segunda es un colapso de espacios. ¿Me están escuchando bien? Es que tengo bajitas rayitas. Sí, ahí se está escuchando. Listo. La segunda es un colapso de espacios muertos y esto lo que quiere decir es que en áreas con tejido redundante, como digamos el cuello o la axila, nos va a ayudar a minimizar el espacio donde pueda acumularse líquido y esto a su vez nos va a ayudar a prevenir la formación de seromas, de infecciones y digamos a restaurar la presión normal en los tejidos, evitando así una presión anormal. El tercero es el drenaje de abscesos y áreas infectadas. Y pues los drenajes nos ayudan más bien, nos permiten la evacuación de colecciones purulentas, lo que ayuda a promover el tratamiento efectivo ante estas infecciones locales, al drenarse esas colecciones, porque recordemos que no todo es antibiótico y antibiótico. Eh, la cuarta es la descompresión de cavidades, y es que, digamos, en el caso de los drenajes torácicos, nos permiten la salida de aire acumulado, del que ya vamos a hablar más adelante, y esto a su vez nos ayuda a restaurar la presión intrapleural, lo que evita complicaciones como puede ser un neumotórax. La quinta es la irrigación de cavidades y pues un drenaje quirúrgico nos ofrece, digamos, un acceso seguro para la administración de líquidos en alguna cavidad, lo que nos, digamos, ayuda o favorece a la limpieza y el manejo de infecciones que puedan estar localizadas. Las otras, les dije que eran 8, creo que son 7. Las otras dos, digamos, son la alerta temprana de complicaciones, que explicando esto así como a grosso modo, un drenaje nos ayuda actuando, digamos, como un sistema de monitoreo posoperatorio, o con lo que nos ayuda a detectar, digamos, la presencia de líquidos anormales, como lo pueden ser bilis, sangre, orina o algún otro contenido intestinal, o a medir la cantidad ¿la cantidad de qué? De drenado, que eso también nos ayuda a dar un diagnóstico, pero ya después hablo de eso. Y la última sería como la desviación de fluidos en obstrucciones o potenciales bloqueos, digámoslo así. Y pues un drenaje también nos ayuda a redirigir los líquidos hacia, digamos, un punto de salida, lo que nos evita complicaciones como, digamos, una obstrucción de un flujo fisiológico como la bilis, del que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, u- u- perdón.
Hay muchas maneras de clasificarlos, hay muchas maneras de clasificarlos, pero yo consideré, digamos, las dos más puntuales por mecanismos de acción y por disposición. Por mecanismos de acción, digamos, tenemos dos, que son los activos y los pasivos. Los activos son aquellos que se conectan a un sistema que, en palabras fáciles, aspiran un líquido como si fuese compresión negativa. Al aspirarlo, pues está extrayendo un líquido de ese lugar. Hagan de cuenta como una aspiradora de esos de sofá. Al encender la aspiradora, estamos, valga la redundancia, aspirando esa suciedad que hay en el sofá. Lo mismo pasa con los drenajes quirúrgicos. Al aplicar presión negativa o aspiración, estamos extrayendo ese líquido o pus o gas en su defecto. Y los pasivos, que es, digamos que los líquidos salen por gravedad o por capilaridad. Como así por gravedad? Digamos que que drenar tenemos que drenar un absceso que tenemos en miembro superior. Si ponemos un drenaje pasivo, que digamos, ahorita les diré las indicaciones, pero si ponemos un drenaje pasivo y dejamos que eso, en palabras fáciles, gotee, por gravedad el tejido va a ir bajando por el tubo hacia la salida. Y por disposición tenemos los cerrados y los abiertos, que en términos fáciles, los abiertos están en contacto con digamos, el sitio que vamos a drenar está en contacto directo con el ambiente, porque no hay un sistema de vacío, un sistema de sellado que lo cierre. Y los cerrados, pues todo lo contrario, van a estar cerrados con un sistema, digamos, hermético, digámoslo así, que hay como ciertos pros y contras de cada uno, pero digamos que los cerrados disminuyen bastante el riesgo de una infección o de una complicación futura porque pues no están en contacto directo con el exterior. Hay otras clasificaciones, las puse aquí como para recordarlas, que digamos es por localización, internos, externos, que digamos los internos son aquellos que el drenaje, no sé, digamos en una operación. Se hace un drenaje dentro de la operación. Son drenajes que se operan dentro de la cavidad corporal. Y los externos son aquellos que comunican el fluido, digamos, del exterior como una sonda nasogástrica, que lo que hace es drenar, perdón, uy, que lo que hace es drenar desde la cavidad hacia el exterior. Por función, tenemos los terapéuticos y los profilácticos, pero no me voy a detener mucho en este porque lo voy a hablar más adelante. Y por forma, que ya es como la forma del dren, tubulares y planos. Los tubulares facilitan los drenajes por un canal continuo, como lo puede ser el tubo de Kerr, del que tengo una foto y vamos a hablar de él. Y los planos drenan fluidos dispersos por capilaridad, como lo puede ser, digamos, eh, no sé, una gasa. Entonces, los drenajes, ¿me escuchan? Sí, se está escuchando. Listo. Los drenajes pasivos, digamos que tenemos varios, pero me quiero centrar en dos. Que son uno, el Penrose, que a grosso modo, lo tengo aquí a grosso modo porque tengo una diapositiva de cada una, pero a grosso modo el Penrose es un tubo que va en contacto directo con el sitio con el sitio al que vamos a drenar. Y este funciona por capilaridad. El tubo en T o tubo Kerr, creo que fue el doctor que lo nombró, ese va puesto en el conducto colédoco y sirve cuando hay una obstrucción de dicho conducto y hay mucha acumulación de bilis. Entonces, ese nos va a servir para drenar esa bilis. Pero aquí adelante tengo videos de eso. Perdóname, devuélvete un segundito. Uy, acá. O sea, no es como tal que drene el exceso de bilis. Lo que sucede es que es un sistema de alta presión. ¿Por qué? Porque ahí donde
pues está la imagen donde desemboca en el duodeno, está la papila, y pues los cuatro sistemas de esfínteres, listo, y eso genera, listo, que no sea un conducto que todo el tiempo está abierto, sino que permanece cerrado en ciertos momentos, lo cual aumenta la presión, o sea, si tenemos el mismo continente, pero el contenido va aumentando, pues obviamente va a aumentar la presión. Entonces, la idea de dejar un tubo de Kerr o un tubo en T, listo, es reducir esa presión porque se ha hecho algún tipo de intervención a lo largo de la vía biliar. ¿Listo? Entonces, la idea del DREN es que no haya presión aumentada constante en el sistema para que la sutura que se hizo más arribita no se explote. Básicamente, esa es, digamos, como la principal utilidad dentro de las cirugías de vía biliar. Tratar de reducir la presión y que la bilis salga por otro lado temporalmente para disminuir la presión. ¿Listo? No es porque queramos evitar que la bilis pase totalmente al duodeno. ¿Listo? Simplemente es para disminuir la presión, generalmente cuando hay suturas en el resto de la vía biliar. Aquí es importante anotar, listo, que a pesar de que es un drenaje pasivo, listo, es un sistema cerrado, listo, porque generalmente uno lo conecta a una bolsa para recolectar el contenido, listo. A diferencia del Penrose, listo, que pues que digamos uno lo deja a modo de capilaridad para que la gasa, listo, que uno deja en contacto con el dren, absorba esos fluidos. Sigue, por favor. Una diferencia puntual que no dije entre el sistema pasivo y activo es que los sistemas activos usualmente como llegan a una cavidad, a una bolsa, a un sistema en el que lo podamos medir, nos sirve precisamente para hacer esa medición de un líquido o de la sustancia que estemos drenando, cosa que no es tan fácil con un sistema pasivo, porque al ser un sistema de capilaridad, como lo puede ser una gasa, que para el ejemplo está la imagen del inicio, uy, la imagen del inicio, que no nos ayudaría a medir cuánto pudo haber drenado, cosa que no pasa con los sistemas activos. Continuando. Entonces, el Penrose, el Penrose es, como ya lo dije, es un sistema pasivo, es un sistema cerrado, que lo que hace es poner una sonda directamente al sitio en el que vamos a drenar y por gravedad por gravedad y por capilaridad va a ir descendiendo el líquido o sustancia que estemos drenando. Entonces funciona, como lo dice en el texto, colocando un extremo dentro del área quirúrgica, dentro de la herida, y el otro hacia afuera. Con eso logramos que la misma gravedad esté impulsando ese líquido hacia abajo. Hay muchas indicaciones para eso, pero hay como tres, digamos, principales, y son los abscesos subhepáticos, la peritonitis y las anastomosis. Cuando tenemos unas de esos procedimientos quirúrgicos, podemos pensar en utilizar un sistema de drenaje tipo Penrose, porque pues es un sistema que nos permite la salida del líquido, ya se hace sangre o aire, desde la cavidad o la herida por una presión diferencial o capilaridad, sin necesidad de que utilicemos una succión externa. Ahí les, perdón el sonidito, pero ahí hay un video de cómo funciona más o menos, como para que se den una idea. Entonces, lo que vemos aquí, lo que vemos aquí es lo que les mencioné. El dispositivo o el DREN puesto dentro de la herida quirúrgica, la extremidad puesta en una posición tal que por gravedad nos ayude a drenar líquido hacia afuera. Creo que se entendió. Entonces, Sí, la digamos siguiente, que, perdóname, ah, devuélvete un listo. segundito. Digamos que ahí
Pues hoy en día, sí, tranquilo, déjalo en pausa. Pues digamos que hoy en día no se usa tanto el Penrose como se hacía antes. Listo, digamos que hoy pues tiene un uso más selectivo. La idea es que como es un sistema pasivo y abierto, pues no, pues va a tener los problemas de ese sistema. ¿Listo? Entonces no va a tener una medida pues de recolección, ni tampoco va a ser un sistema que disminuya el riesgo de que se sobreinfecte la herida. Entonces, por eso lo que tú mencionas, listo, son con tres contextos específicos de cirugías contaminadas, donde el hecho de tener un dren al aire libre, pues no va a aumentar el riesgo de infección porque la herida de por sí ya está infectada. ¿Listo? Se puede usar en algunos casos de cirugía de cabeza y cuello y sobre todo, digamos que hoy en día se usa en unas indicaciones especiales, por ejemplo, cuando uno hace una tenolisis en las manos o en las extremidades, pues es muy útil porque como es, digamos, una forma flexible, es un tubo muy flexible y delgadito, pues se puede hacer, envolver casi que, por así decirlo, alrededor de un tendón y pues así aparte de ayudar a drenar un poco el exceso de líquido, también puede prevenir adherencias en esas partes como peritendinosas. ¿Listo? Pero en general, hoy en día no es tan usado por el mayor riesgo teórico, pues de que haya una infección y que sea, y digamos que a través de dren se presente esa infección. Sigue, por favor. Creo que ahorita mencioné que era un sistema cerrado. Pido disculpas, estaba confundiendo drenes, pero sí, como lo dijo el doctor, es un sistema abierto y como se puede ver ahí en la imagen, es un sistema abierto que conecta la herida con el exterior y como también ya lo dijo el doc, en heridas o en procedimientos contaminados no se hacía mucha distinción o no se hacía mucha discriminación en utilizar este sistema de drenaje porque pues el riesgo de contaminación era irrisorio, teniendo en cuenta que la herida per se ya estaba infectada. Entonces, continuando, tenemos el tubo T o tubo Kerr, el cual no recuerdo el nombre del doctor que lo descubrió, pero básicamente ¿qué? Es un dren que está indicado casi que exclusivamente cuando hay lesión en la vía biliar. ¿Por qué digo casi que exclusivamente? Porque el único video que encontré fue uno en el que lo mandaban directo ¿al qué? Al tímpano. No sé la indicación que tenga, pero es el único video que encontré como para mostrarles más o menos cómo funciona. Pero como lo pueden ver en la imagen, lo que hace, y como lo explicó ahorita el doctor, lo que hace este dren es colocarlo en la vía del colédoco, muy útil cuando hay obstrucciones para intentar ayudar a esa vía a reducir la presión. Y básicamente lo que hace es desde aquí, no me da zoom. Ya. Tomar la bilis que puede estar llegando del colédoco y tratar de llevarla al exterior para que disminuya la presión que quede dentro de esta vía y no se ocasione una ¿qué no? Una inflamación del colédoco. Es que no sé si decir colédoco No, no, digamos cistitis es correcto. que hay la cuestión, que si usted quiere evitar una obstrucción de la vía biliar o si tiene una obstrucción y quiere derivar la vía, esta no es una vía duradera. O sea, digamos, no es algo que sirva a largo plazo, indefinidamente, por así decirlo. O sea, puede durar el paciente varios meses con su tubo ahí. Listo, pero el problema es que no va, digamos, a ser una vía, digamos, adecuada, teniendo otras posibilidades hoy en día, como es la vía endoscópica, listo, de poner un stent desde abajo, por así decirlo, o la vía percutánea por un stent desde arriba, o una derivación interno-externa, listo, que se puede hacer también percutánea. Eso sí resolvería la cuestión de la obstrucción. Digamos que la idea del tubo, como le había mencionado antes, es tratar de disminuir la presión del sistema, disminuyendo la cantidad de bilis que hay ahí, sacándola, listo. Y lo que muestra la imagen de arriba, listo, es que básicamente pues tienen que hacer una jareta, porque para poner el tubo tienen que abrir el colédoco, y luego lo cierran, listo. Entonces ahí
como cuando uno hace el cierre de una de esas tulas de hacer ejercicio, listo, jala los dos extremos y así cierra su jareta. Sigue, por favor. Sí, esta no es una, como lo dijo el doctor, esta no es una solución definitiva. Esto es temporal, usada, digamos, en casos de obstrucción por cálculos biliares, colecistitis aguda, lesiones traumáticas en los conductos biliares o en la misma vesícula biliar. Y pues también se utiliza para drenar la vía biliar posterior a una intervención quirúrgica como, digamos, como la exploración del colédoco. Bien. Ya. Accedemos al conducto bajo control otoscópico y vemos una retracción de los cuadrantes posteriores. Aquí ya hemos realizado una punción timpánica y mediante unas pinzas de Hartmann estamos colocando un drenaje en T en la perforación timpánica. Aquí se ve cómo estamos introduciendo una de las dos patitas y ahora se va presionando el cuerpo del drenaje hasta introducir la segunda pata. El drenaje en T es un drenaje que por sus características es de muy larga evolución. Aquí se ve muy bien cómo estamos colocando correctamente el drenaje, se introduce por completo para meter las dos patitas en T y posteriormente queda el tubo de ventilación perfectamente colocado. A la izquierda vemos la retracción de los dos cuadrantes posteriores timpánicos que han motivado la colocación del drenaje. Como les digo, la indicación principal no es para el tímpano, pero fue el único video que encontré donde estén colocando o muestren, entre comillas, el funcionamiento del drenaje en T. Pero la indicación principal es para la vía biliar, no para el tímpano. Entonces, pasando a los drenajes activos, que como les mencioné, son aquellos drenajes que tienen una succión, aspiración o una presión que funcionan por presión negativa. La mayoría de estos drenajes, por no decir todos, son cerrados, pues no tienen contacto con el exterior. Entonces, dentro de estos drenajes tenemos al Jackson Pratt, que como lo dice ahí, es un sistema cerrado con un reservorio en forma de pera, que es bastante ideal para cirugías abdominales o de mama. Y digamos que este es un dispositivo de succión cerrada y de presión negativa, que, espérenme, le hago zoom para que puedan ver bien. Ahí. Igual ahí tengo como otra foto, entonces no se preocupen. Entonces, su diseño, digamos, tiene un tubo de silicona rectangular con algunas perforaciones que en la imagen no se alcanza a ver. Y, digamos, esto lo que nos ayuda es a que permita mantener una estructura bajo cierta presión, lo que asegura que haya un drenaje constante y efectivo sin llegar a colapsar el sitio de drenaje, el tubo y el dispositivo per se. Entonces lo que se hace es que se conecta este tubo a un depósito transparente como lo puede ser la perita y se comprime para generar una presión negativa, como cuando uno presiona una botella debajo del agua, expulsa las burbujas que hay y se vuelve a llenar. Eso, digamos, más o menos es lo que haría. Presionaríamos la botella y cuando soltamos la presión negativa hace que succione el sitio, el sitio de el sitio que vamos a drenar, por ponerlo de alguna manera. No me va a demorar mucho en eso porque tengo diapositivas explicando a profundidad cada uno. Entonces, para seguir, el Redon es un sistema de alta presión negativa también con un frasco rígido, usado, digamos, el artículo que leí decía que en traumatología por prótesis y cadera, pero se utiliza mucho es en mastectomías. El Hemovac, que estos dos los van a ver mucho en los hospitales, este y el Pleurevac, digamos que funciona como el redón, utiliza un fuelle para crear un vacío y el vacío va a succionar el, el vacío va a succionar el sitio de la lesión y de este sí me leí la historia, se diseñó en 1960 para eliminar unos líquidos acumulados, creo que fue sangre, si no estoy mal, por eso le pusieron el nombre de Movac. Y funciona lo mismo, por presión negativa, tengo un videito ahí mostrándolo.
ahorita lo pongo. Y el pleurevac es un drenaje torácico, casi que siempre es torácico. No encontré una indicación que no fuese torácico. Con un sello de agua que elimina aire y líquidos de forma segura. Lo que tiene el pleurevac, a diferencia de los demás, es que no nos ayuda solo a medir una sustancia, sino dos. Entonces, medimos líquido y medimos aire, pero hablemos de eso más adelante. Bueno, no es Entonces, como tal que uno pueda medir el aire que está expulsando el tórax. O no, sea, pero como tal, podemos ver que sí está saliendo el aire. Eso es lo que si me fuga quería o no aire. dar. Exacto. Sí. Ujú. Entonces, pasando al Jackson Pratt, entonces, como ya se los mencioné, es un sistema activo, cerrado, el cual tiene como función evacuar la sangre, suero o algún pus posoperatorio mediante la presión negativa. Entonces ahí ven la perita, esa perita se presiona y al momento de insuflarse, sí, de insuflarse sería la palabra, de llenarse de aire o de volver a su estado normal, crea la presión negativa de succión que lo que hace es atraer ese líquido que vamos a drenar. Entonces se pone haciendo una pequeña incisión en el abdomen, se asegura con una sutura y digamos que para mantenerla toca vaciarla cada cierto tiempo por un tapón que hay en la parte de arribita de la pera, este de aquí. Entonces cuando se llena o cuando ya no va a drenar más, se quita esa tapita y se cuantifica lo que se drenó. Entonces, eh, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Tranquilo, deje de pensar al Pero, internet del computador. sí, esperemos. Ya, Bueno, aquí está el básicamente, video. mientras le carga el video, listo, tanto el Jackson Pratt como el Redón se pueden usar en cirugías abdominales. Listo, la ventaja del Jackson Pratt es que eso es un sistema que hace presión negativa, pero una presión baja. Y la superficie que está en contacto con, digamos, con las vísceras huecas y los órganos sólidos, pues es de unos poros muy pequeños. Entonces la posibilidad de que pueda hacer lesión sobre alguna estructura intraperitoneal, pues es muy baja, porque son poros pequeños y la presión que hace no es tan alta. Sigue con el video. Ahí ya se está viendo, ¿sí? Sí se estaba viendo. Dale play. Digamos que esa idea de ordeñar el tubo que está mostrando el video es para tratar de, digamos, de quitar todos los detritos o, digamos, sustancias que puedan llegar a tapar el dren, porque el dren tiene una luz bien pequeña. ¿Listo? Entonces la idea es evitar, pues a toda costa que se tape. ¿Listo? Obviamente sin ir a quitar la manguera, porque no la pueden quitar porque ahí estaría amarrada el paciente. Lo que se puede es conectar de la manguerita hacia el otro extremo, la pera. ¿Listo? Entonces lo que se alcanzó a ver en el video ahorita es que intentaron ordeñar el tubo, ¿listo? Para quitar cualquier detrito y remanente que pudiera quedar, incluso después de abrir el tapón para, pues, digamos, quitar la presión negativa. Listo, sigue tranquilo. Ay, estaba hablando silenciado. Entonces, básicamente lo que dice el doctor, lo que se hace aquí es, digamos, ordeñarla, pero esto no es una práctica usual. Lo normal es dejar que la misma presión esté
aspirando o atrayendo el líquido que se está drenando. Esto casi no se hace, pero para que se hagan una idea, para que se vayan como familiarizando, era tapón, tubo. Entonces el tubo va directo a la zona quirúrgica, va directo a la zona quirúrgica donde está está el sitio que vamos a drenar y con la presión negativa, esto tuvo que haber sido presionado, con la presión negativa vamos a extraer el líquido. Esto del ordeñado no se hace. Por ahí leí que me quedaban 10 minutos, pero ya me faltan como 6 diapos. Con esto podemos no solo eliminar el líquido, sino cuantificarlo, aunque si ven la perita tiene como líneas para medir la cantidad en Claro, cc. el reservorio viene marcado, entonces Sí, cada línea viene marcada, más o menos, viene como 5, 10, pues ahí, 20, ahí, 25 cc. ahí le ponen el tapón, perdón, no lo interrumpo, ahí le ponen el tapón con la pera, digamos, aplastada para que al momento de poner el tapón y soltar la pera se genere esa presión negativa que es lo que necesitamos para que haya succión. Uy, listo. No, empezó a llover. Bueno, yendo más rapidito porque me está afanando el tiempo. El Pleurevac, que también es conocido como un sello de agua, tengo una foto en la siguiente diapositiva, es un sistema que nos permite la eliminación del líquido o de gas de la pleura a través de un tubo, el famoso tubo de tórax, y tiene cuatro indicaciones principales. El neumotórax, el hemotórax, el hemoneumotórax, que es cuando hay sangre y aire, y la lobectomía, perdón. Entonces, ay, ahora no te cargo otra vez. Listo. Entonces, en cuanto a las partes de, en cuanto a las partes del pleurevac, tenemos la cámara recolectora que nos va a medir en cc cuánto líquido estamos drenando, la columna de agua y la cámara de sello de agua. Entonces, lo que nos va a hacer cada una de estas es, espérenme, no sé si puedo ampliarlo. Bueno, no me está dejando ampliarlo, pero bueno. La cámara de recolección lo que nos ayuda es para recoger el aire, cuantificarlo, digo, el líquido, perdón, cuantificarlo y ya, digamos, funciona drenando lo que hay en el tórax a través del tubo y ahí se puede ver que llega, digamos, a 250, 300, 400 y así, y después se empieza a llenar del otro lado. Con eso nos ayuda a cuantificar bastante correcto, bastante aproximado, certero, cuánto ha drenado. En cuanto a la cámara de agua y la columna de agua, pues cada una tiene, digamos, su función. La cámara de agua la cámara de sello de agua, perdón, actúa, digamos, como una válvula que evita que el aire se regrese al tórax. Y la cámara de control de aspiración, que digamos es el, el, la columna de agua. Entonces, eh, no, esa no era la columna de agua. Bueno, la cámara de control de aspiración nos ayuda a regular la presión negativa que se aplica al dren y se llena de agua hasta un nivel específico. Dependiendo de la presión, es como una de menos 20 Bueno, centímetros de perdóneme, agua. yo le corrijo ahí una parte. Es que hay dos tipos de sistemas para, digamos, recolectar lo que produzca la pleura. ¿Listo? Este sistema que usted está mostrando no es con agua la cuestión de la succión, digamos, de la presión negativa adicional que usted le quiera poner por medio de la succión. ¿Listo? Lo que sí es con agua es únicamente el sello de agua. ¿Listo? Pero ese sistema es seco. ¿Listo? Entonces, si usted se da cuenta, ¿listo? Aquí cuando usted conecta la succión arriba,
el testigo que está transparente ahí se vuelve naranja. ¿Listo? Entonces este no requiere que usted le ponga más agua a alguna otra columna, que es lo que usted está mencionando. Usted está mencionando es otro sistema que tiene tres cámaras. Este solo tiene dos. ¿Listo? Porque la cámara de sello de agua con la columna de agua es una sola cámara. Cuando usted la llena, está llenando ambas. ¿Listo? La ventaja es que la columna de agua se mueve de acuerdo a qué tanta presión usted tenga en la pleura. Es como decir un indicador de cómo está la presión en la pleura. Por eso sube y baja y oscila cada vez con cada movimiento respiratorio. ¿Listo? Pero este sistema específico, la aspiración es seca. Solo pone el tubo y cuando está aspirando, se torna naranja el indicador, ahí donde está el huequito, y usted con el manómetro, por así decirlo, controla qué tanta presión negativa le está dando adicional al sistema. Sí, sí, sí me estaba confundiendo, pero digamos, el que está en el artículo es era el de las tres cámaras. Pero sí, error mío, puse, fue el de las dos cámaras, que como lo dijo el doctor, fue la cámara recolectora y la cámara de sello de agua. Entonces, sigamos porque creo que me quedan como 4 minutos, si no menos. Entonces tenemos el redón, que el redón es un sistema de succión cerrado para un drenaje postoperatorio, más que todo de mastectomías. Funciona con este tubito que tiene también para mediciones y está fabricado de un material rígido de tal manera que mantenga su forma aún con una presión negativa. Leí en los artículos que también para mejorar su eficiencia se podía utilizar con un Hemovac, pero igual se conecta a un frasco para succión y para que haya un drenaje, digamos, eficaz. De este no encontré videos de cómo se utiliza, entonces en- se los voy como a explicar así a grosso modo. Entonces, aquí tenemos el frasco, que es lo que va a cuantificar cuánto va a drenar. Aquí llega el líquido, el tubito que va a ir, wait, ahora no se me, listo. El tubito que va a ir aquí, que va a ir hacia el sitio hacia el sitio que vamos a drenar y esta partecita que va conectada acá. Además que, perdóname, si quiere acercar la imagen. Entonces, hay, básicamente, como les estaba diciendo ahorita, es un sistema de alta presión. Entonces se ejerce, digamos, cuando el vacío está bien alto, entre 200 y 700 milímetros de mercurio para activar, digamos, activamente hacia ese frasco colector. Entonces tiene la sondita, listo, el frasco, listo, y esos frasquitos vienen más o menos de 400 mililitros. Y la idea es que como es un sistema que no tiene válvula antirreflujo, como si lo tenía el Pleurovac, cuando usted lo vaya a abrir, pues tiene que, digamos, cerrar la pinza, listo, antes de abrir el frasco, pues para evitar que el aire o el líquido se le devuelva al paciente. Sigue, por favor. Entonces, sí, básicamente eso se diferencia del, del Jackson Pratt, porque pues el lugar al que va a llegar el líquido drenado es rígido, a diferencia del Jackson Pratt, que es una pera que podemos exprimir y es ella la que genera la presión, y que en este hay muchísima más presión. Entonces aquí sí tocaría tener, digamos, cierta precaución de de no afectar a a los tejidos circundantes. El Hemovac, que este también lo van a ver mucho en los hospitales, funciona para prevenir la acumulación más que todo de sangre, lo que disminuye el riesgo de una infección y de la inflamación. Al reducir, al prevenir y al reducir la acumulación de la sangre, va a favorecer a una cicatrización, que es al final lo que buscamos después de un procedimiento quirúrgico. Entonces, este fue un dispositivo que se diseñó precisamente para eliminar el líquido, para drenarlo en una zona del cuerpo después de una cirugía. Y pues básicamente consta de un tubo flexible de silicona o de algún material
similar, que se conecta a un reservorio circular que está hecho de plástico, que también sea flexible, y al comprimirse, este reservorio lo que hace es crear una presión negativa que va a facilitar la extracción del fluido desde la herida hacia el depósito. Lo máximo que puede drenar es un Hemovac, son 500 cc, y se utiliza, digamos, frecuentemente en cirugías ortopédicas, en cirugías de mama, y también se ha llegado a utilizar ¿qué? En procedimientos abdominales, donde digamos que se anticipa una cantidad moderada de algún exudado posoperatorio. Como su diseño es, digamos, fácil, chiquito y es un diseño seguro, lo utilizan bastante, más que todo en hospitales públicos. Aquí tengo un video de él. Entonces ahí colocan el tubo. Eso es una semejanza, digamos, un sitio quirúrgico. Ahí colocan el tubo en el sitio quirúrgico. Ahí Claro, entonces quitan la ahí tapa. ustedes pueden ver, perdónenme, ahí pueden ver que todo el tubo es exactamente igual. La única diferencia es que ese extremo tiene fenestras, lo que está metido en el frasco, pero todo el tubo es exactamente igual. A diferencia del Jackson Pratt, que el extremo que va con el paciente es una membrana muchísimo más delicada. Entonces ahí como pueden ver en el video, una vez se abre la tapa, se aplasta totalmente el Hemovac y se cierra la tapa. Esto va a hacer que se expanda y cree la presión negativa, que es lo que está, digamos, ¿cómo decirlo? Aspirando o succionando este líquido. Aquí pueden ver cómo baja progresivamente. ¿Por qué? Por la misma presión que genera la apertura o la expansión del Hemovac. Así funciona básicamente en el cuerpo. Se coloca el tubito en la cavidad y es el mismo proceso. Y ya, esta es mi bibliografía. Ah, también, pues, mencionar por solicitud del doctor el, que las indicaciones de, de los drenajes profilácticos y los drenajes terapéuticos, que dije que iba a hablar de eso. No sé si me queda tiempo. Le ¿Me queda queda tiempo? 2 minutos, ya no Listo. más tiempo, Así súper porque ya se a pasó su grandes media hora. Así súper a grandes rasgos, el objetivo de los objetivos profilácticos es prevenir. Se previene la acumulación de un fluido o gases, ya sea seromas, hematomas, abscesos, después de la cirugía, especialmente en disecciones amplias o en una hemostasia complicada. Y el de los terapéuticos es evacuar. O sea, vamos a tratar de eliminar líquido, gas, se hace sangre, pus, seroma, etcétera, para evitar colecciones patológicas que ya existan o que puedan generarse post cirugía. Así no quiero hablar más porque ya siento que hablé mucho. Es todo. Bueno, muchas gracias. O sea, David, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Todo claro, nada claro. Javier levantó la mano. Sí, yo tenía una pregunta sobre el aspirado de Jackson. Es que digamos que tuve la oportunidad de ver lo que lo tenía un paciente de un procedimiento postquirúrgico de barras de Notes y pues en la charla dijeron que es raro y que no es muy común que como que se le haga la succión. En este caso el doctor sí hizo la succión, entonces como que me genera esa duda del por qué en No ese te entendí, caso. perdóname la pregunta. No, o sea, la succión se va a generar porque es un sistema de drenado y el drenado succiona. Creo que lo Exacto, o sea, que eso, dices es el que el ordeñamiento. el ordeñamiento, exacto. Sí, o sea, el ordeñamiento no es una práctica habitual porque, o sea, la idea es que el dren sirva. ¿Listo? Si usted cree que hay algún detrito, digamos, algo que esté taponando el tubo, listo, ya sea un coágulo,
no sé, un cuerpo extraño o algo más sólido, listo, pues le puede hacer alguna estrategia de, digamos, de ordeño al cable, listo, pero simplemente para desocupar el cable. Esto no es para nada más, no es que eso vaya a ser algo mágico y que vaya a hacer que el paciente mejore más rápido su posoperatorio. O sea, porque esto simplemente es un sistema cerrado activo. O sea, la presión la está ejerciendo la pera. El resto nada más. También en los hospitales es muy frecuente, digamos que en cirujanos de muy avanzada edad o de la vieja escuela, que ellos ordeñen el tubo. Ya se hace porque quieren que llegue más rápido el líquido a la pera para poder cuantificar rápido, hacer la nota, etcétera, o por simple maña que quedó de el aprendizaje que tuvieron. Pero como lo dijo el doctor, no es, digamos, no es lo ideal porque la succión la está haciendo la presión negativa que se ejerció en la pera. Entonces, que ordeñes cuando no hay una obstrucción del tubo, pues no, no va a ser gran cambio, la verdad. No sé si esa es tu pregunta. Sí, 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 era eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, no sé, desde el público, ¿alguien tenga algún comentario? Juan Diego, ¿algún comentario? Bueno, Juan Diego al Todo parecer claro, se todo murió claro. en Soacha. Dime. Todo claro, Doc. Ah, bueno, yo veré. No, es que Juan Diego está ahorita de interno en Soacha. Entonces, bueno, muy buena revisión. Digamos que tuviste en cuenta las recomendaciones de lo que habíamos hablado en la asesoría. Lo importante aquí es, uno, pues entender cómo funcionan los drenes y dos, pues el mantenimiento y cuantificación de cada uno de los drenes. ¿Listo? Y más o menos, digamos, el por qué ciertos drenes se usan en ciertas partes del cuerpo y por qué otros no. Dice Laura que todo claro. Bueno, si necesitan la grabación, pues ya saben, ya quedaría a cargo de los expositores, listo, para cuando la carguen y editen el video, listo, y no sé si José David les quiera compartir más adelante la presentación por si alguien tiene alguna duda o quiere ahondar en alguna cosa que no le quedó clara, listo. No sé Sí, si ya alguien tenga yo algún anuncio igual ahorita mando tranquilo, la presentación, que hay como ciertos apuntes en las notas que no mencioné aquí que tranquilo, pueden servir. listo. Entonces no sé si alguien tenga algún anuncio adicional.